Entonces empezamos, ¿no? Para recordar el asunto de las hormonas que se forman a nivel de la hipófisis como tal. Estas a su vez son controladas a nivel de lo que es el hipotálamo. Entonces tenemos cierto grupo hormonal de la hipófisis, ya habíamos mencionado por ahí la TSH, FSH, LH, y bueno, en este caso haremos mención de la ACTH, ¿no? Adenocorticotropina. Ya, entonces por ahí que tiene que ver con esta función adrenal como tal, corticotropina que se llama, ¿no? Entonces por ahí ya veremos esta mención de la corteza adrenal, que es el órgano diana de esta hormona, ¿ya? Y de lo que se va a sintetizar posterior, que son los corticoides. Tenemos los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos, ¿ya? Aquí tenemos la ACTH, la corteza adrenal, ¿ya? Entonces se va a dar esta liberación del hipotálamo con el factor liberador de corticotropina para que a nivel de la hipófisis se dé la liberación de la ACTH y esta a su vez vaya a nivel suprarrenal, la corteza adrenal, para que a partir del colesterol se dé la síntesis de lo que en este caso es los glucocorticoides con su principal exponente, que es el cortisol, ¿ya? Y los mineralocorticoides, por ahí tenemos aldosterona, ¿ya? Esto a su vez interviene una especie de alimentación, ¿ya? Como más o menos hemos mencionado por ahí, por ejemplo, como la tiroides, que esta liberación o estos niveles en este caso de cortisol, como resultado final, va a nivelar o va a regular la liberación de la ACTH. Entonces, por ahí un valor poco alto de este tipo, de esta hormona como tal, te va a regular la liberación a nivel superior. Asimismo, niveles bajos van a inducir que se libere más ACTH. ¿Ya? Entonces, más o menos existe este equilibrio o esta regulación mediante esto que es de retroalimentación negativa, ¿no? Entonces, esto induce la formación o la liberación de cortisol y esto a su vez regula la liberación de acá. Por eso que le ponen acá el signo negativo, ¿no? Para que disminuya la producción una vez que se forma el mismo cortisol. Aquí tenemos lo mismo, a nivel hipotálamo, ya. Tener en cuenta que, como veremos más adelante, el estrés también interviene en la liberación de aquello, ya. Entonces induce a la liberación del factor liberador de esta hormona a nivel de la hipófisis. Se libera la ACTH y esta va a nivel de la corteza suprarrenal y así va a inducir la liberación de cortisol, de aldosterona y andrógeno. Estos niveles a su vez, como les dije, sirven de manera de retroalimentación negativa a nivel superior para controlar o regular la liberación de este grupo hormonal. ¿Ya? Entonces la corteza suprarrenal se va a producir, bueno, tenemos las capas de la corteza suprarrenal, tenemos una capa glomerular, ya que tiene que ver con la síntesis de aldosterona, mineralocorticoide. ¿Ya? Aquí también interviene la angiotensina 2, potasio, fascicular, directamente con la síntesis del cortisol, ¿ya? Aquí te encuentran los receptores de ACTH, ¿ya? Y bueno, aquí tiene que ver con la liberación de este glucocorticoide, que es el cortisol, ¿ya? Y la reticular con los andrógenos. Aquí tenemos la zona, varias zonas como tal, zona glomerular, fascicular y reticular, ¿no? Tenemos la liberación, la síntesis de aldosterona, cortisol y andrógeno, ¿ya? De hidroepiandrosterona, que es la producción a ese nivel de las capas de la corteza. Vemos acá la importancia de angiotensina 2. Recording Entonces, stopped.
Bueno, para hacer un poco una mención, ya, porque igual hay cosas que por ahí, que los que se estudian medicina, algo debe quedar, por ahí ciertas cosas se quedan grabadas, y una de estas cosas que por ahí debe quedar grabada es el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, pues, ¿no? Entonces, bueno, disculpen el dibujo porque no se puede dibujar de manera adecuada, pero bueno, trataré. Entonces, por ahí algún dato de un estímulo por ahí, hipotensión, etcétera, bueno, te va a desencadenar la liberación de renina a nivel renal. Entonces, la renina como tal acá, tiene que ver con la conversión del angiotensinógeno a angiotensina 1. Entonces, le podemos poner como AG, directamente para la conversión a angiotensina 1. Esta, a su vez, se va a formar la angiotensina 2 mediante una enzima, que en este caso es la ECA, ¿ya? La enzima convertidora de angiotensina. Esto es importante porque casi cuando vean después fármacos para la presión, los IECA, toca mencionar esta parte del sistema de renina-angiotensina, y más que todo el asunto de la enzima convertidora de angiotensina, porque los fármacos como la enalapril son IECA, inhibidores de esta enzima, entonces te van a bloquear este efecto, esta conversión. Entonces, ¿por qué? Porque tratan como son medicamentos para la presión arterial, tratan de alguna manera bajar la misma. Entonces, en el camino normal, esta angiotensina 2 va a varios receptores, ¿ya? Por ahí tenemos a nivel de los vasos sanguíneos, va a provocar vasoconstricción, por eso es que va a producir la vasoconstricción, y por eso es que si nosotros bloqueamos este efecto, vamos a tener un efecto contrario, y por ahí bajamos la presión arterial, si bloqueamos este efecto, ¿no? Estamos hablando de los fármacos antihipertensivos, porque tenemos fármacos IECA que van a este nivel, y los ARA que van a nivel de los receptores de la angiotensina 2 a este nivel de acá. Pero en este caso vamos de manera una actividad normal de angiotensina 2. Entonces, a nivel de los vasos sanguíneos, vasoconstricción. A nivel renal, acuérdense que entre los factores que desencadenan la liberación de la renina, tenemos, por decirlo, una hipovolemia y una hipotensión, o sea, un déficit, en este caso de volumen, también es común. Entonces, la manera es de gatillar todo esto como de manera compensatoria. Entonces, lo que busca el organismo es tratar de retener líquido, tratar de mejorar la presión arterial, etc. Entonces, a nivel renal, te va a producir una retención de sal o retención de sodio. Lo que retiene sodio retiene líquido, ¿no? Con la reabsorción de sodio. A nivel el hipotálamo, te va a estimular la sed, porque lo que busca es retener líquido, ¿ya? Podemos poner a nivel suprarrenal, que ya lo que estamos mencionando previamente, va a inducir o estimula la síntesis de aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona? A nivel renal, entre el túbulo distal y proximal, a retener sodio. Entonces va a retener, si ponemos, digamos que esto es la luz renal, entonces va a retener sodio. Bueno, no me sale bien el gráfico. A retener sodio. Al que retiene sodio retiene agua, ¿ya? Pero te va a botar potasio, ¿ya? Entonces, esto que se manera normal la aldosterona. ¿Ya? Entonces, retiene sodio, la retención de sodio a este nivel para que retenga líquido. Por eso que ustedes alguna vez han de haber escuchado en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, para tratar de disminuir líquido, tenemos fármacos diuréticos como la espironolactona. Prácticamente lo que va a bloquear este receptor. Pero eso veremos más adelante, que tenemos que mencionar. Entonces, bueno, esto como para tener en cuenta que la angiotensina tiene que ver con la suprarrenal para la síntesis de aldosterona, y esta a su vez hace su efecto. Ya, bueno, dibujo medio feo, o feo totalmente, pero bueno, de alguna manera espero que se entienda. Ya, no puedo graficar, no tengo como para graficar de manera adecuada. Pero bueno, es una manera fácil de aprender. Recording in progress. Entonces, entonces eso con el asunto de la aldosterona, ¿no? También tenemos la zona fascicular, que tiene que ver con el cortisol, que bueno, que es lo que tenemos el tema de mención ahora, ¿no?
Acá vemos a nivel molecular que todo parte de, todo se origina de lo que es molécula del colesterol, de ahí la conversión al cortisol, a la aldosterona, etc., ¿no? Así tenemos la vía tanto de mineralocorticoides. No vamos a aprender todo esto, pero sí que el origen viene de acá, colesterol, varia conversión, ¿ya? Diferentes vías, mineralocorticoides dando el resultado de la aldosterona, la vía de los glucocorticoides, resultado del cortisol, y los andrógenos, bueno, testosterona y estradiol. ¿Ya? Acá lo mismo, como intervienen en la formación de la aldosterona. Miren que aquí tenemos angiotensina 2, intervienen las angiotensina 2. Entonces, ojo con esto de ahí. ¿Ya? Con efecto positivo, no para la liberación. Porque aquí tenemos varios medicamentos que ya lo tendremos que mencionar posterior. Tirapona, aminoglutetimida, que intervienen de efecto negativo, bloqueando esa síntesis, ¿no? Pero eso toca ver después. ¿Ya? Por ahí mencionan de la liberación a nivel del hipotálamo, a nivel de la adenohipófisis, con su efecto positivo a la liberación ACTH, a nivel corteza suprarrenal, liberación de cortisol. El cortisol a nivel sanguíneo tiene su efecto, digamos, negativo a nivel superior para tratar de regular, que es lo que estaba mencionando. Tenemos la cortisol, bueno, aquí tenemos la hidrocortisona, que no estarán de haber escuchado. El cortisol normalmente tiene un ritmo circadiano como tal, aumentándose los niveles, nivel sérico por las mañanas, ¿ya? Y declinando durante la tarde y noche, ¿no? Aquí tenemos el ritmo circadiano que se llama del cortisol endógeno, que es lo que produce normalmente la persona, y cómo comienza a caer, a declinar durante la tarde y la noche, ¿no? Ahora la madrugada comienza a subir y llegar al pico 8 de la mañana aproximadamente. Asimismo, la sensibilidad del tejido es totalmente inversa, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tenemos niveles bajos a nivel tarde-noche, tiene que haber mayor sensibilidad para que pueda hacer sus efectos. Por eso que la sensibilidad, en cambio, es poco en la mañana y comienza a aumentarse en la noche. Entonces aquí tenemos por ahí el cortisol, la estructura química de varios glucocorticoides, y por ahí veremos algunos como prednisolona, betametasona, cortisol, que bueno, ya lo vamos a mencionar posterior. Porque la idea principal de esto es saber de que existe, o sea, un nivel superior, en este caso hipotálamo, hipófisis, liberación de ACTH a nivel corteza suprarrenal. ¿Qué hormonas produce la corteza suprarrenal? Saber que tenemos por ahí aldosterona, tenemos cortisol, y que van a hacer sus acciones de manera normal la parte endógena. De ahí que tenemos, utilizamos los fármacos como tal, los glucocorticoides. Vamos a determinar cuál es la importancia del uso de estos fármacos en el sistema, ¿ya? Cuáles son los fármacos que tenemos a disposición y el tiempo de acción de los mismos, ¿no? Entonces ahí veremos algunos, por ahí algunos tienen que haberlo escuchado, por ahí han escuchado prednisona, dexametasona, que ahora hace poco por el asunto del COVID se puso de moda, metilprednisolona, budesonida, deflazacor, betametasona. Son bastantes fármacos por ahí, ustedes lo han de haber escuchado. Función ahora es aprenderlo por ahí, por la acción que van a tener estos fármacos y por ahí el uso que se le da a estos fármacos. ¿Ya? Entonces los corticosteroides, el precursor, bueno, estos son datos puntuales, el precursor del colesterol, tenemos los glucocorticoides, los mineralocorticoides y los andrógenos, ¿ya? Y la prednisolona, que prácticamente interviene en la síntesis del mismo. Funciones, bueno, varias funciones tienen estos tipos de hormonas. Por ahí interviene el metabolismo de los hidratos de carbono, de las proteínas, de lípidos, ¿ya? Disminuye el uso de la glucosa, aumentan la glucosa en sangre, interviene con el metabolismo lipídico, con la redistribución grasa corporal, ¿ya? Facilita el efecto lipolítico de otros agentes, interviene con el balance de agua y electrolitos. Entonces, por los efectos de los mineralocorticoides en los túbulos distal y colector. Lo que les dije, ¿no? Absorción de agua y excreción de potasio e hidrogeniones, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que va a hacer? Es aumentar la volemia, porque si tenemos mayor volumen, aumentamos volemia y aumentamos presión arterial. A nivel cardiovascular, bueno, como les dije, aumenta la presión arterial,
tiene que ver con la fibrosis cardíaca, músculo esquelético. Bueno, puede producir desgaste del músculo, esto es lo que se llama miopatía esteroide, bueno, esto cuando es el consumo continuo de la misma, ¿no? Sistema nervioso central, viene con el estado del ánimo, con el comportamiento, puede producir excitabilidad, irritabilidad, apatía, depresión. A nivel sanguíneo, menor efecto en la serie roja, por ahí policitemia en el Cushing y anemia en la insuficiencia suprarrenal. Linfopenia, disminución de eosinófilos, monocitos, basófilos, ¿ya? Aumento de los neutrófilos. Efecto antiinflamatorio, inmunosupresor. Esto te va a disminuir la cantidad de linfocitos, por eso mencionaba por eso la linfopenia. La quimiotaxis, la disminución de citocinas proinflamatorias y disminución de los agentes o citocinas de las mismas, ¿no? Tenemos la interleucina y la COX. Entonces, por ahí tiene su efecto antiinflamatorio, por eso es que lo hemos mencionado como antiinflamatorio, este tipo de fármacos, porque ya lo hemos visto previamente. Mecanismo de acción, bueno, depende de la interacción con sus receptores, ¿ya? Los mineralocorticoides actúan en pocos tipos celulares, a diferencia de los glucocorticoides, que la mayoría de las células tienen receptores para aquellos. Entonces, los mineralocorticoides a nivel renal, colon y glándulas salivales. Tienen acciones metabólicas, como usted dijo, a nivel lo que es también tiene acciones antiinflamatorias, inmunodepresoras. Y bueno, tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, efectos metabólicos, por ahí mencionamos hidrato de carbono, proteínas, lípidos, acciones inflamatorias, porque lo han de haber escuchado como antiinflamatorios, ¿ya? Con la regulación de la citocina, etc. Los receptores, bueno, pueden estar en células epiteliales, neuronas, células cardíacas, cardiomiocitos, células a nivel vascular, musculoso vascular. Receptores son poco específicos, más el cortisol con aldosterona, entre una relación mayor de 100 a 1000 veces la cantidad de receptores. Tener en cuenta el uso de este tipo de fármacos en dosis altas. Entonces, si nosotros hacemos el recordatorio de la imagen principal de que los niveles de cortisol te controlan o te regulan la liberación a nivel superior, si se da dosis alta de corticoides, tenemos en sangre alta cantidad de cortisol, un ejemplo, que lo que va a pasar a nivel del eje hipotalámico se va a disminuir, porque prácticamente se va a suprimir. Porque quiere decir, sabe que para qué voy a producir este factor liberador o ACTH, porque ya tenemos gran cantidad de cortisol, entonces se suprime el efecto, ¿ya? Se puede producir anomalías de los líquidos, ¿ya? Alcalosis e hipertensión arterial y la hipocalemia, porque te estás perdiendo bastante potasio, ¿no? Estamos haciendo datos de aumento de dosis alta del mismo, ¿no? Hipertensión, hiperglicemia, tiene que ver con la gluconeogénesis, ¿ya? Tiene efecto inmunosupresor, por lo cual aumenta la susceptibilidad a infecciones, porque inhibe el sistema inmune, acuérdense que produce linfopenia, ¿ya? Y también disminuye la liberación de mediadores como las citoquinas, interleucina, entonces va a disminuir la respuesta inflamatoria. Entonces, ojo con esos efectos de las dosis altas de los corticoides, ¿no? Ahí tenemos la formación de úlcera péptica, pueden inducir lo que es la formación de osteoporosis, un 30-50%, con riesgo de fractura, por disminución de calcio, disminución del osteoblasto y mayor reabsorción del osteoclasto, mayor destrucción ósea, ¿ya? Pueden inducir a miopatía, debilidad muscular, que ya lo había mencionado antes, ¿ya? Y alteración del comportamiento. Pueden producir catarata y lo que es la redistribución grasa y estría, ¿ya? Por dosis alta. Entonces, por lo cual en el uso, por ahí una dosis no es nocivo, ¿no? A veces se utiliza por una crisis alérgica
cuadro importante respiratorio, bueno, se puede utilizar una dosis, 2 dosis altas, no pasa nada. Ya. Y excepto pacientes con reemplazo, ¿no? Porque hay pacientes que sí tienen ya una insuficiencia suprarrenal ya marcada, en el cual no hay digamos, producción de cortisol, bueno, toca ya de manera continua, como tal, por uso prolongado, porque es para reemplazo, ¿no? Los glucocorticoides no son curativos ni específicos, entre comillas, como paliativos como tal, ¿ya? El cese brusco del tratamiento prolongado te puede inducir un riesgo de insuficiencia suprarrenal que puede ser fatal. Esto te puede comprometer la vida de la persona. Bueno, estamos dando en cuenta de un paciente que está con un tratamiento prolongado ya de corticoides y se suprime bruscamente la dosis que estaba tomando, te va a inducir un riesgo de insuficiencia suprarrenal. Porque si no tienes cortisol, no hay metabolismo adecuado, lo que ya hemos mencionado previamente, y te puede comprometer a la persona que está con aquello. También hay usos de manera diagnóstica. Por ahí tenemos para el diagnóstico de hipercortisolismo, para el diagnóstico diferencial de Cushing. Bueno, ahí tenemos la prueba de la dexametasona. Le hago mención por ahí estas manifestaciones que por ahí hemos visto que el cortisol interviene con metabolismo de hidratos de carbono, de los lípidos, redistribución grasa. Entonces, por ahí usted se le viene a la mente que en algún momento se mencionó algo de síndrome de Cushing, ¿ya? O me parece que no lo hemos visto. Bueno, por eso prácticamente es con los niveles altos de cortisol, y esto puede ser por, si tenemos, digamos, una tumoración a nivel superior, digamos, a nivel de hipófisis, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mandar cantidades excesivas de ACTH, ¿verdad? Entonces, si hay mayor liberación de ACTH, estimula más a la suprarrenal para que produzca mayor cantidad de cortisol, ¿ya? Y también, entonces, ese es aumento en el nivel cortisol sanguíneo. O también puede ser por algún tipo de tumor a nivel de la suprarrenal, que independientemente de lo que pasa a nivel de hipófisis, comienza por su cuenta a producir cortisol. Entonces, a la larga, las dos entidades te van a dar cortisol alto. O sea, ahí interviene lo que es la prueba de dexametasona, que es dar dexametasona, por ahí pueden ser a dosis altas, dosis bajas, bueno, para determinar el origen. ¿Ya? Entonces, normalmente se mide el cortisol sérico en la mañana para determinar aquello. Entonces, solamente para hacer, digamos, juego mental como tal. Entonces, si tenemos acá, un gráfico. No. Déjame ver acá. Recording stopped. Ya. Solamente para hacer mención nomás, entonces, vemos que este es el asunto de la hipófisis, la suprarrenal. Bueno, aquí tenemos el nivel sanguíneo. Aquí tenemos ACTH. Entonces, si tenemos una neoplasia aquí, va a producir mayor cantidad de ACTH. Entonces, esto va, como quien dice, a dar mayor carga de ACTH para que produzca mayor cantidad de cortisol. Entonces, por eso el cortisol aquí va a estar aumentado. A diferencia, si tenemos una neoplasia acá, entonces este tumor a nivel suprarrenal va a producir mayor cantidad, porque es por hiperplasia celular. Bueno, comienza a haber una hiperproducción de cortisol, y asimismo va a producir un aumento de cortisol a nivel sanguíneo. Entonces, para determinar por ahí un diferencial entre lo uno y lo otro, se utiliza esto de la prueba con la dexametasona, que también es un corticoide. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Determinar si la causa es aquí o acá. Porque igual los dos te van a dar aumento de cortisol, que esto es Cushing. La fase bueno, usted tiene que haberla visto ya en semio, fase de luna llena, redistribución grasa, las estrías, etc. Ya es el típico paciente Cushing. Entonces, damos dexametasona, ¿y qué es lo que va a ver la dexametasona? Es aumentar los niveles de cortisol a nivel sanguíneo. Entonces, aumentamos los niveles de cortisol acá, porque estamos hablando de corticoides, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos obtener con aumentando el nivel de cortisol acá? Entonces, si la causa es acá arriba, ¿qué
¿qué esperamos encontrar con el examen de sangre de cortisol? ¿Qué se espera encontrar? Disminución de ACTH. Disminución, perfecto. Entonces sí, ya, porque después se llama prueba de supresión de cortisol. Ya, entonces vamos a encontrar ese efecto, porque prácticamente es mínimo, pero se va a dar este efecto de supresión o disminución de la misma. ¿Ya? A diferencia que si la causa es de acá, por más que demos corticoides, esto funciona totalmente independiente de lo que pasa acá. Esto comienza a lo que hace es liberar cantidad de cortisol y por ende no influye con la parte acá a nivel superior. ¿Ya? Entonces más o menos para tener esos datos diferenciales entre la causa del Cushing, tanto a nivel superior o a nivel adrenal. Teniendo en cuenta que la causa frecuente del síndrome de Cushing es por uso continuo de corticoides, ¿no? Porque si estamos dando corticoides de manera continua por largo tiempo, estamos abombando con niveles de cortisol a nivel sanguíneo y por ende las manifestaciones como tal. Ya, solamente un diferencial nomás. Entonces, por ahí los usos terapéuticos tenemos en enfermedades Recording in reumáticas, progress. ¿ya? Se lo utiliza también el síndrome nefrótico, enfermedades alérgicas, enfermedad pulmonar, ¿ya? Infecciones, más tiene efectos antiinflamatorios como tal. Infecciones, no, porque te predispone a infección. A nivel ocular, a nivel dérmico, ¿ya? Y bueno, gastrointestinal, el cuadro de las colitis. Y bueno, aquí tenemos la característica farmacológica de algunos de los corticoides, ¿no? Corticosteroides. Entonces, por ahí veremos como la cortisola, la hidrocortisona, ¿ya? Vemos por ahí entre actividad glucocorticoide, actividad mineralocorticoide que pueden tener aquellos, la equivalencia o actividad antiinflamatoria, ¿ya? Y la duración del efecto, porque también eso interviene o es bastante importante, la duración del efecto. Porque lo vamos como que a clasificar en acción corta, intermedia y larga. Ya, prácticamente es dato también tener en cuenta la clasificación de estos fármacos. Entonces tenemos la hidrocortisona, que es bastante común, ¿ya? Una duración entre 8 a 12 horas, bueno, tiene un efecto corto, pero bueno, acá las tablas lo van relacionando. Ya, tiene una actividad antiinflamatoria importante, ¿ya? De ahí tenemos acción media, por ahí tenemos prednisona, prednisolona, ¿ya? Metilprednisolona, con una acción glucocorticoide importante, a diferencia de la mineralocorticoide, ¿ya? Tener en cuenta esto de la duración del efecto acción corta de 8 a 12 horas, intermedia de 18 a 36 horas y larga de más de 36 horas, ¿no? Eso también es importante de tener en cuenta, ¿no? Y de acción prolongada tenemos betametasona, dexametasona. Ya, estoy hablando de los más comunes, eso escuchamos siempre, hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, dexametasona y betametasona. Eso es lo que siempre escuchamos, eso es lo que está a primera mano, ustedes van a escuchar, van a utilizar este tipo de fármacos, y lo importante que sepan es la duración del efecto del mismo, ¿no? Tener en cuenta la acción glucocorticoide del mismo, y por ahí tenemos otro que es la fluorocortisona, que va a tener mayor acción en cambios mineralocorticoides, la diferencia por ahí de 10 a 125, entonces tiene una actividad importante en mineralocorticoides. Entonces, mientras mayor efecto mineralocorticoide, tiene más efecto hasta el nivel de los iones, ¿no? Sodio, etc. Miren, la actividad antiinflamatoria es poco en comparación de lo otro, ¿no? Y tiene una acción intermedia. Aquí tenemos la misma clasificación, la acción corta, intermedia y acción prolongada. ¿Ya? Quizá el otro cuadrito nos ayuda un poco más, aquí más que todo es para ver, también hace su actividad de retención salina, bueno, entonces más que todo con la acción mineralocorticoide, ¿no? Y para hacer énfasis de la fluorocortisona con su acción importante retenedor de sal, o sea, su acción mineralocorticoide. De ahí presentaciones, pues oral o inyectable, que es lo que hay. Aquí tenemos la acción de los glucocorticoides, acción corta o breve, hidrocortisona, cortisona. ¿Ya?
acción intermedia, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, con acción importante antiinflamatoria, acción prolongada de 36 en adelante, 55 horas, 56 horas, dexametasona y betametasona con un importante efecto antiinflamatorio. Ustedes van a utilizar estos fármacos. Se puso hace poco de moda el asunto de dexametasona, prednisona, uso corticoides, por ahí patologías como el COVID, paciente internado, no ambulatorio. Y bueno, la mineralocorticoide, la fluorocortisona, con su efecto importante a nivel, con el asunto de retención salina, ¿no? Por eso es que es mineralocorticoide. Y aquí tenemos varios compuestos y las vías de aplicación del mismo, ¿no? Por ahí vemos betametasona, oral, tópica. Tenemos por ahí dexametasona en ampollas, tópico. Bueno, son varias presentaciones, prednisolona, metilprednisolona, en ampollas que utilizamos también. Bueno, son varios fármacos corticoides compuestos. Farmacocinética, por lo cual entonces vimos que es variada. Tenemos tanto por vía oral, intramuscular, intravenosa, tópica, inhalatoria. Por vía oral tiene una buena tolerancia. Por lógica, de manera intravenosa es más rápido el efecto. Intramuscular más prolongado. ¿Ya? La proteína transportadora, transcortina, ya. El metabolismo va a ser hepático, una excreción 90% por orina, gastrointestinal un 10%. Factores que pueden modificar el metabolismo, por ahí enfermedades hepáticas, ¿ya? El hipertiroidismo, por lógica, aumenta el metabolismo y los estrógenos disminuyen el mismo. Efecto fisiológico farmacológico, bueno, los glucocorticoides intervienen con el metabolismo intermediario, ya les mencionamos que interviene con el metabolismo de los hidratos de carbono, con lo que es proteína, lípidos, interviene con el metabolismo. Los mineralocorticoides con el metabolismo hidroelectrolítico. ¿Ya? Efecto metabólico, bueno, tenemos que ver con el metabolismo de los azúcares, de la hiperglucemia, aumento de síntesis de glucógeno, movilización de ácidos grasos y proteínas, o sea, directamente hidrato de carbono, proteína, lípidos, ¿ya? Se produce hiperglucemia. Entonces, ojo con ese efecto porque estos fármacos te van a producir aumento de la glucosa sanguínea, ¿ya? Por ahí mencionaba también algo de aumento de neutrófilos, de serie blanca, que también es común en estos tipos de fármacos. A nivel hidroelectrolítico también intervienen en este equilibrio de agua electrolitos, ¿ya? Porque habíamos mencionado que la aldosterona actúa en el túbulo distal y colector, interviene con la reabsorción de sodio y aumentando la excreción de potasio e hidrógeno. Y entonces, si retiene sodio y agua, te puede inducir la formación de edema, hipertensión arterial. ¿Ya? Esto se da en los casos de los hiperaldosteronismos. Reacciones metabólicas, lo que les dije, acción hiperglucemiante, aumento de la síntesis hepática de glucosa y de glucógeno. Disminución de la captación de glucosa por los tejidos. Acción lipolítica, la redistribución de la grasa corporal, ya que bueno, si esto se da en exceso, te da lo que es el Cushing. Aumento del catabolismo proteico y disminución de la síntesis de proteínas. A nivel del sistema nervioso central, interviene con el estado de ánimo, sueño, conducta, con el conocimiento. Por lo cual el tratamiento de corticoides afecta la conducta, te puede dar datos de euforia, inquietud e insomnio. Con el músculo esquelético, efecto a nivel músculo esquelético, ¿ya? Por el aumento del catabolismo de la proteína, hay una pérdida de la masa muscular, por lo cual va a haber cierto grado de atrofia, fatiga. A nivel óseo, disminuye la síntesis del osteoblasto, produciendo la osteopenia y la osteoporosis. Y efectos sobre otras hormonas, bueno, ya el tratamiento prolongado ya interviene o interfiere ya con la hormona de crecimiento, disminución de la TSH, FSH y con la desyodación de T4 a T3, porque ya hemos mencionado por ahí entre fármacos que intervienen o que te bloquean esa desyodación, ¿no?
Tenemos los corticoides. Entonces, ten en cuenta esto de los corticoides con el asunto de la glucosa como tal, ¿ya? Y con el asunto a nivel óseo y muscular. Efecto antiinflamatorio e inmunosupresor que lo tienen, por eso que ustedes quizás lo conocen, los corticoides, inhiben la acción de la fosfolipasa 2, ¿se acuerdan del dibujito que está a nivel superior? Por lo cual tiene que ver con la síntesis de la anteleucina, quimiosinas proinflamatorias, prostaglandinas, leucotrienos y vitaminas. Se interviene desde arriba con esta inhibición para tener un efecto antiinflamatorio. ¿Ya? Asimismo, suprime la inmunidad celular con los linfocitos T, actividad leucocitaria y lo que es el complemento. O sea, te da un efecto inmunosupresor, por lo cual predispone al tratamiento de infecciones, ¿no? Pero predispone a la aparición de infecciones por un uso prolongado, etc. Y bueno, ahí está lo que le estaba mencionando, la fatiga muscular, el aumento de la resorción ósea, responde por ahí cuadros de osteoporosis, ¿ya? Alteraciones a nivel del sistema nervioso, bueno, tiene efectos antiinflamatorios, también antialérgicos, termina con la resorción de sodio, ya con la pérdida de potasio e hidrogeniones, ya a nivel hepático con la gluconeogénesis, aumenta los niveles de glucosa, y bueno, entonces son varios efectos de los glucocorticoides, mineralocorticoides, tienen varios efectos a considerar. Entonces, por lo cual, el uso de estos fármacos te pueden predisponer alteraciones según la dosis que se utilice y el tiempo que se utilice. Acá está lo mismo cuadrito, creo que todo gira en esto. Acción breve de 8 a 12, intermedia de 12 a 36 y larga más de 36 horas. Ya, entonces por ahí tenemos acción corta, ya que es el hidrocortisona, acción intermedia, la fluorocortisona, con su efecto importante en mineralocorticoides para la retención de sal, prednisona, prednisolona, metilprednisolona, ¿ya? Y de acción prolongada, dexametasona y betametasona, con un importante efecto antiinflamatorio. Ahí está el cuadrito en el cual detalla estos efectos, ¿no? Los nombres, bueno, hasta en los cuadros está, y te lo menciono porque son comunes, ¿no? Entonces, la acción es antiinflamatoria de los glucocorticoides, inhiben las manifestaciones inmediatas de la inflamación, lo que es la dilatación capilar, el edema, la migración de los leucocitos, ¿ya? Inhiben la síntesis de prostaglandina por la inhibición de la COX-2, ¿ya? La inducible. Inhiben la generación de óxido nítrico, inhiben la liberación de histamina de los basófilos, células cebadas, interfieren con la función de los fibroblastos, células endoteliales, ¿ya? Suprimiendo la acción de factor de necrosis tumoral, algunas interleucinas, inhiben la bradicilina o efecto inflamatorio. Y bueno, entonces a la larga, efecto importante antiinflamatorio, no regulando, sino que suprimiendo de alguna manera la liberación o inducción de este tipo de sustancias proinflamatorias, ¿no? Entonces, por eso efecto antiinflamatorio del mismo, ¿no? También tiene acciones inmunosupresoras, ya disminuye la síntesis y liberación de leucinas, mayor acción inhibitoria sobre la inmunidad celular que la humoral, a nivel de los linfocitos, ¿ya? Entonces, inhibe también la interleucina 2, disminuye la activación de los linfocitos citotóxicos. Entonces, prácticamente te da un efecto importante inmunosupresor y por eso el riesgo de las infecciones, ¿no? Entonces, las reacciones adversas son muy frecuentes y depende de la relación dosis y tiempo. Por eso es que tienen que tener cuidado con este tipo de fármacos. Si ustedes los van a enviar en algún momento, ya cuando sean médicos, tener en cuenta aquello, ¿no? Porque si van a mandar un tratamiento, tienen que saber que tienen que tomar de tal fecha a tal fecha o tantos días y explicarle bien al paciente, porque si usted solamente escribe una receta, el paciente se va a ir de largo con ese tipo de medicamentos y pueden haber complicaciones porque como el doctor le recetó eso y lo estaba haciendo bien, se van continuamente con el tratamiento
y no hay un control adecuado con el mismo, ¿no? Entonces, por eso hay que tener cuidado con este tipo de fármacos, ¿no? Porque tiene bastantes efectos adversos. Por eso que también hay pacientes que hacen síndrome de Cushing por uso continuo de fármacos, pero a veces ellos no lo saben. Entonces ahí es el deber del médico como tal decirle que el fármaco se usa de tal fecha o tanto tiempo, porque pueden haber efectos adversos, ¿ya? Entonces tener en cuenta eso, ¿no? Y también, ojo con la supresión brusca del fármaco, por lo que había mencionado previamente. Por eso este fármaco para que vayan sabiendo, ese fármaco cuando uno lo da por algún tiempo específico, tiene que suprimirlo de manera paulatina, es decir, bajar la dosis gradualmente para suspenderlo. De ahí, a nivel del sistema endocrino y metabólico, bueno, el síndrome de Cushing secundario ya puede ser por el aumento del fármaco como tal. De lo que te va a dar es la obesidad, la redistribución grasa corporal, la cara o fase de luna llena, con la cuello de búfalo, jiba de búfalo, hirsutismo, acné, hipertensión, hiperglicemia, estrías cutáneas, osteoporosis. Todas son las manifestaciones que el paciente con Cushing te lo da. Y es común encontrar esto, si ustedes van a encontrar esta fase Cushing, estos pacientes con estas manifestaciones clínicas, ¿ya? Y por ahí la más frecuente por consumo de estos fármacos. Ahí tenemos hiperglicemia, ya por el momento. Bueno. Ahí tenemos fármacos, prednisona, betametasona, hipertensión, por acción del sistema renina-angiotensina, retención de sodio y retraso del crecimiento. Aquí tenemos las manifestaciones del síndrome de Cushing, ya paciente típico con la obesidad central, estrías cutáneas, la fase de luna llena, la jiba de búfalo, la piel bastante delgada, laxa. Bueno, son varias manifestaciones que suelen tener este tipo de pacientes, aparte del riesgo de osteoporosis. Y bueno, entonces son estos datos que el paciente lo puede dar. Ahí está lo mismo. Alteraciones a nivel emocional, habilidad emocional, fobia, jiba de búfalo, hipertensión arterial, adelgazamiento de la piel fina, ya, atrofia a nivel de las extremidades superior e inferior, con la obesidad central, aumento de grasa abdominal, estrías presentes, bueno, y la tendencia a la osteoporosis. Hirsutismo, bueno, el típico paciente con sospecha de Cushing, ¿no? Ustedes ven así, bueno, hay que sospechar y por ahí uso de corticoides. Entonces, por eso le hago mención, o sea, le vuelvo a repetir, por ahí ya vemos que el corticoide, perfecto, sirve para ciertas cosas, te ayuda, pero tiene su efecto malo y tiene que determinar por el tiempo que vamos a usar. Acuérdense que el paciente no es médico, por lo cual el paciente no sabe, tienen que ustedes explicarle. Ya, entonces, tienen que explicarle más que todo el tiempo de uso de esos fármacos y que debe tener cuidado, todas esas cosas, porque si ustedes no dicen eso, el paciente se va de largo. Como caramelos comienzan a consumir este tipo de fármaco porque, claro, le ayudó cuando estaba en su cuadro y se van de largo este tipo de fármaco. Entonces, ojo con eso. Les digo porque es frecuente que pase eso, que no dicen el tiempo que debe tomar y no se toman las medidas adecuadas. Así mismo como los AINES, también es el abuso de los AINES, pues porque no les dicen a los pacientes no saben. No se les explica, entonces ellos lo que hacen es consumir el fármaco cuando tenga dolor. Y así después ya cuando acude a la emergencia, acude porque tiene un daño renal, estuvo con sangrado digestivo y sus complicaciones como tal. Entonces, el sistema óseo, ya le he mencionado, por ahí aumenta el catabolismo óseo, riesgo de osteoporosis, disminuye la recepción de calcio, aumenta el catabolismo proteico muscular, fatiga, mialgia, debilidad física, sistema inmunitario, aumenta el riesgo de infecciones, sistema nervioso central, insomnio, ansiedad, irritabilidad, depresión, alteración de la memoria, que son los que te da este tipo de patología. Aparato gastrointestinal, aumenta la secreción ácida, reduce la capacidad del epitelio del estómago. Entonces, si aumenta la secreción ácida, por ahí puede haber riesgo de algún tipo de úlcera.
sistema ocular, aumenta el riesgo de catarata, más en niños que en adultos, y también el riesgo de glaucoma. Y bueno, tener en cuenta la retirada del medicamento, que te puede dar complicaciones cuando se la retira de manera súbita, una supresión brusca del fármaco, te puede dar complicaciones, y te puede dar lo que es una insuficiencia suprarrenal, ¿ya? Porque en teoría tú estás dando el fármaco, qué sé yo, para tratar una inflamación. El paciente no le dice el tiempo, el paciente va tomando de largo, y un ejemplo, está tomando dosis alta. Entonces, a nivel sanguíneo tenemos dosis alta de corticoides, ¿verdad? Entonces, si suprime bruscamente, no va a haber una respuesta a esta supresión brusca. Entonces, ¿qué pasa con la suprarrenal? Entonces, como ya tenía un valor alto en sangre, la suprarrenal no estaba produciendo porque estaba con un déficit de la misma, porque ya había cortisol a nivel sanguíneo. A nivel superior estaba, como que dice, detenida la liberación de las hormonas centrales, o superiores, mejor dicho. Entonces, a suprimir de manera brusca, te va a inducir a una insuficiencia suprarrenal, para que no va a haber respuesta a aquello, y esto te puede dar malestar general, mialgia, cefalea, anorexia, depresión, hipotensión postural e hipoglicemia. Por lo cual, la retirada del fármaco debe ser siempre de manera progresiva, bajando la dosis. Si estaba tomando 20 miligramos, a 10, después a 5, 2.5, y bueno, y retirar el fármaco por tantos días. Ya, por eso que este fármaco es de los que debe retirarse de manera paulatina, no de manera brusca. Ojo con eso, porque eso hay que tener en cuenta, por el riesgo de insuficiencia suprarrenal que te puede dar. Las reacciones adversas, ya le mencionamos la redistribución de la grasa corporal, síndrome de Cushing, hiperglucemia, ya que puede evolucionar a diabetes, pero bueno, directamente hiperglucemia. ¿Ya? Aumento de la presión arterial, una retención de agua y sodio, o de sodio y agua, mejor dicho. Aumento del riesgo de infecciones, aumento del riesgo cardiovascular, ¿ya? Aumento por el incremento de colesterol triglicérido, osteoporosis, disminución del crecimiento en niños, úlcera gastrodenal, riesgo de catarata, de glaucoma, y también insuficiencia suprarrenal en el caso de una retirada brusca del tratamiento. O sea, miren la cantidad de reacciones adversas que te dan los corticoides. Y bueno, esto sí deben, como dice, al menos esta tablita que está súper resumida, aprendérsela, si es posible, todas. ¿Ya? Tener en cuenta estos efectos adversos, porque ya les digo, ustedes van a ver pacientes, ustedes van a manejar corticoides. Entonces, ojo con eso, con los tratamientos prolongados, porque te puede dar efectos adversos. ¿Ya? Y por ahí eso se puso, digamos, bastante, se escuchó. Bueno, a nivel hospitalario estoy hablando, de los pacientes que por ahí medio tenían, qué sé yo, supuestamente manifestaciones de COVID, que por ahí ustedes escuchaban anosmia, o por ahí medio estaban con algo de congestión nasal. Entonces, por ahí decían, no tiene COVID. ¿Y qué es lo que hacían por ahí de manera empírica, sin dar mayor datos de quiénes pueden ser, etcétera? Mandaban corticoides como dosis, que no sé cómo decirle, cómo expresarlo, pero en cantidades exageradas. O sea, si no hay indicación de dar corticoides, abusaban con el uso del mismo. ¿Ya? Déjame ver esto acá. Bueno, esto les digo porque esto pasó, porque no sé si estará pasando, pienso que puede estar pasando, ¿ya? Porque a veces uno toca ver pacientes en otros lados, o pacientes llegan de otras ciudades, otros pueblos, y con un abuso de corticoides. Y que uno del interrogatorio, el paciente por ahí máximo lo que tenía, dice, no, estaba con algo de fiebre nada más, y estaba con algo de moco, te dice. Fue al doctor y le dijeron que supuestamente tenía COVID, y lo bombardearon con dexametasona, que se ponga una ampolla cada 4 horas, de manera ambulatoria, o sea. Y en teoría lo que enviaron fueron médicos, o sea, si no hay, si no hay una buena preparación, pero más que todo, si no sabes por ahí el asunto este de lo que le dije al comienzo, de no hacer daño, si no sabes, no te pongas a tratar. Entonces, no hagas daño.
Entonces, ¿por qué estás haciendo daño? Porque estás dando un fármaco que te puede inmunodeprimir. Y si el paciente no estaba, digamos, totalmente, no tenía indicación de corticoides, porque por ahí solamente eran síntomas leves del COVID en este caso, ¿para qué le bajas? Porque de hecho ya el COVID ya te baja las defensas, te produce una linfopenia importante, ¿ya? Pero si por ahí es algo leve, perfecto, hidratación y nada más, control de temperatura, pero no dar cosas que no meritan. Entonces el paciente por ahí estaba recontra complicado y ya cuando llegó una neumonía bien puesta, bilateral, importante, ¿no? Entonces, bacteriana, ¿no? Entonces estarían complicados con infección bacteriana. Por eso que también hay datos de pacientes cuando están largo tiempo internados en una UCI con corticoides prolongados también pueden hacer infecciones bacterianas por lo mismo, ¿no? Y más que todo a nivel hospitalario hay bastante bacterias, ¿no? Siempre hay bacterias en el hospital, entonces pueden predisponer a este tipo de infecciones bacterianas con una bacteria intrahospitalaria que son más agresivas que las otras, que de la comunidad. Pero bueno, son cosas que pasan. Hace poquito, de hecho me tocó el pacientes así, que ya estaban tratados por otro lado. Y bueno, entonces, por eso les digo, o sea, siempre tener en cuenta esto. O sea, yo lo que hago es mencionar el fármaco conocido, frecuente, los efectos importantes que pueden haber, y bueno, de ahí ustedes complementan la lectura, como ciertas otras cosas más, van a escuchar estos fármacos, pero ya saben por lo menos que hay que tener ojo con esto. ¿Ya? Porque si no lo escuchan, nunca los aprendieron, entonces, ¿qué es lo que hace alguien de por ahí afuera? Ah, no, me llega alguien con una gripecita, oh, le mandan la cantidad de medicación, los disquesueros de vitamina C, con tantas cosas, como eran los sueros energéticos y tantas cosas, bueno, claro, sueros energéticos, corticoides, como tal, antibióticos, mandaban, cuando se puso el asunto de la citromicina con la cloroquina, mandaban como que no había una lógica, un cuidado de estos tipos de fármacos, ya le mencioné algo del QT, y bueno, o sea, entonces, ojo con eso, ¿no? Porque por ahí el mal dicho es, mientras te paguen, no pasa nada. Pero no, o sea, la idea no es que se formen así. ¿Ya? O sea, muy aparte hay personas que ya depende el criterio de cada uno, pero por lo menos hacer, digamos, bien las cosas en esta parte, no hacer daño. O sea, eso por eso lo puse, creo que en las primeras diapositivas, que es todo vinculado con farmacología, que es una materia base, para mí es bastante base, que quizás por ahí, no sé si la vean así ustedes, pero bueno, al comienzo, ¿no? Ya después, uno cuando la comienza a ver, se da cuenta de la importancia del mismo, porque ustedes van a ser médicos y van a tratar a las personas con fármacos. Entonces, uno lo que hace es presentarle los fármacos como tal. Si sabe que este fármaco tal, miren que tiene este efecto, te puede dar este efecto nocivo, y listo, son fármacos comunes, ¿no? Pues yo por eso siempre les menciono, a menos de mi parte, el asunto de que estos fármacos sí son frecuentes, no tanto como los fármacos, los inmunomoduladores, que eso no lo van a utilizar a primera mano, ¿no? Pero al menos esto sí. Ya hay saber estos los efectos porque son comunes los pacientes que llegan a la emergencia o llegan a una consulta por efectos adversos de este tipo de fármaco. Entonces, ojo con eso. Entonces yo lo que voy a mencionarle aquí. Pero bueno, son cosas que pasan y espero que no pasen a posterior, ¿no? Pero bueno, con los sueritos de vitamina. Recording in progress. Entonces aquí tenemos varios efectos adversos, están varios efectos adversos. Aquí tienen para divertirse con efectos adversos, ¿no? Aumenta el riesgo de diabetes, distribución centrípeta central de la grasa corporal, glaucoma, reducción de crecimiento en niños, osteoporosis, aumento del apetito, aumento de peso, hipertensión arterial, el edema periférico, alteraciones emocionales, depresión y aumento del riesgo de infección, ¿no? Entonces, ojo con eso, pues son varios efectos adversos de este tipo de fármacos. También la hipocalemia. Entonces, por ahí, indicaciones terapéuticas, otra vez mencionamos, efecto. Lo principal, uno lo conoce como su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor, porque también cuando vimos inmunomoduladores,
o enfermedades autoinmunes, por ahí el tratamiento también sirve con corticoides. ¿Se acuerdan que esto de corticoides ya lo hemos mencionado previamente? Así que por ahí otra vez lo toca hacer mención esto de inmunosupresor. Pero siempre y cuando hay que valorar el riesgo-beneficio, ¿no? Por ahí hay que tener en cuenta, o sea, no es que ya está medio una inflamación de una corticoide, ya, entonces tener en cuenta riesgo-beneficio y ver el tiempo del uso del mismo. Entonces se utilizan 3 parámetros para su uso: la potencia del fármaco, la duración de la acción, ¿ya? Y la actividad mineralocorticoide, que suelen tener los mismos, ¿no? Por su efecto a nivel presión arterial, etc. Entonces ahí eso es lo principal. De ahí también esta indicación cuando hay la insuficiencia suprarrenal. Bueno, por lógica, si tenemos disminución de la producción a nivel suprarrenal, tenemos que dar para tratar de dar como reemplazo de la misma, ¿no? Para sustituir la que se encuentra disminuida, ¿ya? La enfermedad de Addison o causa secundaria de manera iatrogénica, ¿ya? Entonces por ahí acuérdense cuando decimos causa secundaria iatrogénica de insuficiencia suprarrenal, la supresión de la misma, ¿no? BRUC. Caso de hiperplasia suprarrenal congénita, enfermedades reumáticas, ya por eso ponen primera elección, por eso que mencionamos también las enfermedades reumáticas, ¿ya? Tratamiento de enfermedades pulmonares, también los que son de uso inhalatorio, en el caso de asma, EPOC, bronquiolitis. Hoy tenemos la budesonida y fluticasona que se utilizan a nivel respiratorio. Enfermedad de Addison, insuficiencia adrenal como tal. Ya, por ahí es típico cuadro de hipotensión con las manchas en encías, mucosa bucal. Efectos inhibidores en la respuesta inflamatoria. Entonces esto afecta tanto a nivel de los macrófagos, monocitos, basófilos, linfocitos, endoteliales. Prácticamente con liberación de citocina, etc. Sirve también para enfermedades alérgicas, por ahí metilprednisolona, enfermedades de la piel para cuadros de dermatitis, psoriasis, cuadros atópicos, una dermatitis atópica, eczema, pacientes con dermatitis o alergia de contacto, picaduras de insectos. Enfermedades oftalmológicas, cuadros de conjuntivitis, refraritis, por eso que encontrarán también corticoides también que pueden haber en gota también, ¿no? Enfermedades hematológicas, prednisona, perdón, pueden producir corticoides como tal, los fármacos anticorticoides. Entonces, estos van a inhibir la secreción del mismo en caso de un hipercortisolismo, ya en caso de por adenomas trópicos, en el cual hay un aumento de la CTH, entonces por la enfermedad de Cushing, o por tumores adrenocorticales, en el cual te eleva la cantidad de cortisol, síndrome de Cushing. Entonces, por ahí tenemos varios, que estos sí no son tan comunes, que digamos que ustedes los van a utilizar a primera mano, pero sí igual vamos a hacer mención de aquello, ¿no? Entonces, inhibición de la secreción de ACTH, cabergolina, inhibidor de la síntesis de estos esteroides. Hoy tenemos un antimicótico que es el ketoconazol, metilapona, mitotano, aminoglutetimida. Y antagonista de estos receptores, de los glucocorticoides, tenemos la mifepristona, que por ahí se les hará conocido porque ya lo hemos mencionado previamente. Entonces, estos fármacos inhiben la biosíntesis de los corticosteroides y también se pueden utilizar para el diagnóstico de enfermedades de la suprarrenal. Entonces, la metilapona, ya prácticamente se lo utiliza más que todo para el estudio de la función de la hipófisis. Para el análisis, porque todo varía el cable que no se puedan operar,
ya que produce necrosis en la zona reticular y fascicular. Ya, ketoconazol también es un antimicótico que bloquea la síntesis de estos corticoides, y el trilostano, que reduce la síntesis de colesterol y aldosterona. Se utiliza en el síndrome de Cushing y en el hiperaldosteronismo primario. Pero son fármacos por ahí, no son comunes que ustedes lo vayan a utilizar, lo vayan a escuchar, pero hacemos la mención del mismo. Tenemos la parte molecular por ahí de la terapona, parte bioquímica, ¿no? Aquí tenemos pues las vías de la síntesis del corticoide y donde interviene en este caso la metapona. Y en alguna parte de la síntesis te bloquean para dar como resultado la disminución o la inhibición de la síntesis de estos corticoides. Acá tenemos el otro, ketoconazol, en varios puntos de la síntesis del mismo, como interfiere, ¿no? Como antimicótico. Aminoglutamide también como interviene en la misma, ¿no? Aquí las flechas verdes, la inhibición que te da esta, y bueno, si te inhibe el metabolismo, te va, para la síntesis, te va a disminuir la cantidad de aquello. Ya, esto es solamente para hacerles mención nomás, no vamos a tener énfasis en aquello. Y de ahí tenemos los otros antagonistas de los corticosteroides. Tenemos la espironolactona, que es un antagonista, bueno, está mal escrito ahí, de los mineralocorticoides, ya, la aldosterona. Esprerenona, antagonista de la aldosterona, selectivo. Y la mifepristona, que en dosis elevada actúa como un antiglucocorticoide, ya, y se utiliza en el tratamiento del síndrome de Cushing. Mifepristona, por ahí ya tenéis que haberlo escuchado previamente. ¿Ya? Entonces, solamente para hacerle mención, fármacos como la espironolactona y eplerenona se utilizan en cardiología, ¿ya? Ya, para más que todo pacientes con insuficiencia cardíaca. Son fármacos que han demostrado mejorar la sobrevida de los pacientes, porque igual tiene su efecto diurético. Y si estamos bloqueando la aldosterona, entonces estamos bloqueando ese efecto de retención de agua, ¿no? Entonces, por ahí tiene su efecto diurético, se disminuye, digamos, como tal, la retención de sodio, o sea, la retención de agua, y por ende van a disminuir lo que es el edema. Y con la espironolactona, el dato es el asunto del potasio, ¿no? Por eso es que lo conocen como fármacos diuréticos ahorrador de potasio, porque si me está bloqueando este efecto normal, porque el efecto normal es retiene sodio, retiene agua, pero te bota potasio, al bloquear esto, prácticamente no va a haber la eliminación de potasio, por lo cual va a ahorrar potasio, por lo cual hay que tener cuidado cuando estamos con pacientes con hipercalemia, ¿no? Porque si no te va a aumentar los potasios, y el potasio alto a nivel sanguíneo es de tener cuidado por las complicaciones que te puede dar. Pero bueno, esto ya tocará ver en antihipertensivo, en diurético, así que esto de ley lo vamos a mencionar. Y muy bien detallado posterior. De ahí tenemos el asunto de los fármacos, lo he mencionado, la hidrocortisona, prednisona, metilprednisolona, betametasona, dexametasona, la afinidad por su receptor, efecto antiinflamatorio, la acción de mineralocorticoides mayor con la fluorocortisona, totalmente obvio, ¿ya? Ya vimos esto, acciones metabólicas, otra vez repetir, hidratos de carbono, proteínas grasas, nivel vascular, musculoesquelético, disminución de la actividad del osteoblasto, aumenta el osteoclasto, por lo cual la tendencia a la osteoporosis, con la reacción inflamatoria, inmunidad, con los mediadores de inflamación. Las vías que pueden ser oral, tópica, parenteral. Bueno, y de los mineralocorticoides, la fluorocortisona, ya que se utiliza por vía oral. Entonces, si ya tiene un efecto mineralocorticoide, ya saben lo que es, no aumenta la retención de sodio, aumenta la retención de potasio, y bueno, por eso que tiene su efecto importante mineralocorticoide. Si saben qué hace la aldosterona, ya van a saber qué hace el fármaco. Y pues aquí tenemos varios fármacos con su nombre, bueno, el nombre varía. De estos tipos de fármacos, ¿no? Por ahí
conocer nomás igual. Betametasona, Celestone, creo que eso sí hay en nuestro medio. Ahí, bueno, dexametasona, está como dexametasona mismo. Hidrocortisona, pero bueno, esto ya varía, ¿no? Esto no es del país como tal. Insuficiencia suprarrenal. Lo que me acota, ¿quién escribió? No sé quién escribió. Josué. Por el asunto de la maduración pulmonar. Está bien, o sea, acelera la maduración pulmonar, ¿ya? Se utiliza este tipo de fármacos, ya en el embarazo, como por si acaso estén en caso de pretérmino, o sea, de parto pretérmino, como para madurar a nivel pulmonar. Entonces, por ahí los fármacos que se utilizan es la betametasona, o sea, la ideal es betametasona, ¿ya? También se puede utilizar dexametasona por su efecto prolongado que tiene, ¿ya? Unas 48 horas antes del parto, para acelerar la maduración pulmonar del feto. O sea, sí, son fármacos que se utilizan. De hecho, o sea, yo pensé que sí lo tenía porque sí antes lo mencionaba, pero se me pasó por alto eso. Pero está bien la acotación. Ves que se utilizan en aquello, ¿no? Por ahí tener en cuenta eso, ¿no? Entonces, por ahí vemos tratamiento de la alergia, antiinflamatorio, enfermedades inmunológicas, cuando hay déficit en caso de un problema de suprarrenal, y también le ponemos el punto más hacia cuadros de aceleración de la maduración pulmonar, ¿ya? Para madurar en caso de que ya se estén con asuntos de parto pretérmino más que todo, ¿no? Entonces, por ahí no completa las semanas y bueno, hay que acelerar la maduración pulmonar y se utiliza fármaco ideal, la betametasona, pero si ya no hay más, dexametasona. Pero es betametasona el fármaco de elección para este tipo de casos. 48 horas previo al parto. Está bien la acotación, ¿eh? Muy bien.